título nosotros podemos ver que se articulan todos los temas que van a después a desplegarse y a formar parte de la estructura. Yo lo leo allí en el título, ¿no? El surgimiento de la enfermería moderna, mitos victorianos, tecnología de poder y estrategia de género. Justamente yo me preguntaba si cada una de estas características no era más bien una pregunta, digamos, con respecto a la misma profesión, y la forma de contarnos toda esta historia. Esto es lo que a mí me impactó justamente, porque uno esperaría, digamos, cuando hablamos de una profesión de historia, debemos encontrarnos así con documentos, con instalaciones bibliográficas, pero la verdad es que a mí me impactó mucho la forma que Mario y Laura encontraron de contar una historia, además con elementos que no son los más habituales para contar una historia, como es, por ejemplo, una obra pictórica, ¿no? La plástica, incluso las anécdotas, las noticias de los diarios, ¿no? Nos decía, sobre todo los gran docentes, que les habían enseñado y que ellos reproducían esta historia del nacimiento a partir de Nightingale de la enfermería, y que todo lo anterior era la edad oscura de la enfermería, que así figuraba en los libros, ¿no? Y bueno, eso nos intrigó muchísimo, porque por lo general cuando se pone luz sobre un periodo es porque deliberadamente se quiere ocultar lo anterior. Entonces allí empezamos a investigar por qué había una edad oscura, quién la llamaba así y qué era lo que se quería oscurecer realmente de esas etapas, ¿no? Un poco a partir de esa intención que tenía en cadena otra intención, volver a reflexionar y desvelar todo lo que estaba oculto, pero en manos de los propios protagonistas. Esos talleres muchas veces concluyeron haciendo jornadas de historia oral, en donde en las distintas escuelas se fuera viendo cómo había sido el surgimiento de la enfermería, en qué marco de posibilidades y de restricciones había surgido. En América Latina todo fue mucho más extremo, en el sentido de que los límites a correr eran mayores, que las transgresiones también fueron mayores por parte de las fundadoras, que todo aquel ambiente victoriano que se daba en los países centrales, aquí se daba con la oportunidad de una América que necesitaba hacerse en todo, incluso en la redefinición de las mujeres que adherían a los proyectos de cambio. Uno de esos proyectos de cambio era integrarse al mercado laboral profesionalmente. Y bueno, un poco la que está muy cercana aquí, la Escuela Municipal de Enfermería Silvia Grierson, que también me posibilitó ver este doble papel de una mujer que es médica, primera médica en la Argentina, y la creadora de la Escuela de Enfermería. Como hay también allí un doble discurso que en el libro analizamos entre la profesión médica y la enfermería, en este caso agravado con el tema de que la representante es una y es mujer. Entonces, ¿qué pasaba ahí con esta situación de género cuando se estaba superponiendo la clase social y las tareas adjudicadas, demarcadas para esta profesión que aparece en el mundo moderno como subordinada a la mirada y a la salud? Las amarras, una profesión que para avanzar necesita soltar amarras, es algo que sin querer nos aparece también a nosotros en el texto entremezclado. Es algo así como es un momento fundante para desamarrar algo. Para desamarrar algo incluye desamarrarse de Nightingale, que evidentemente es al mismo tiempo, digamos, una
una fortaleza y también una debilidad o un límite. Por esto mismo ustedes están viendo acá, digamos, o sea, las órdenes de Nightingale, digamos, de una resistencia pasiva, una resistencia obediente, una resistencia sin hablar, sin discutir, sin abrir la boca, sin cuestionar nada, digamos que son las indicaciones precisas. Quizá una cosa sorpresa también en los por qué es, esto no quiere decir que las fundadoras de la enfermería respetaran mucho a los médicos. Quiero decir que en la revisión, digamos, que nosotros hemos hecho, yo no he encontrado en ningún momento una sola frase que indique que eran respetados, valorados, queridos, etcétera, etcétera. Nada de eso. Más bien era digamos, era una estrategia de género, de resistencia a un poder masculino, digamos, al cual la estrategia indicaba que no se lo podía oponer frontalmente, pero vale la pena señalar que las escuelas de enfermería que entran a los hospitales entran con una estrategia de reforma hospitalaria, y que las escuelas de enfermería eran dirigidas por las enfermeras y no dependían de los directores del hospital. De tal forma que a través de la enfermería, las escuelas de enfermería tenían una misión que era cambiar el orden médico del hospital. Bueno, ¿con qué perspectivas de género se profesionalizan las mujeres? Además, en un periodo en donde están surgiendo las profesiones típicamente femeninas, ¿no? Docencia, trabajadores sociales y enfermería. ¿Por qué se nos permitía esto? No es solamente por la lucha y por la conquista de las mujeres, hay también un territorio acotado, hay como un manual de instrucciones, chicas, esto pueden, esto no. Sí, probablemente sea un texto para docentes, para poder hacer un debate, una discusión. Ahora, quizá trasladarlo a la posibilidad de que llegue un aula, quizás sea todo otro trabajo, digamos, de discusión. Nosotros sí definitivamente nos sentiríamos muy bien aportando algo a cualquier grupo que quiera, digamos, profundizar en esta línea de trabajo. Me parece que es el rol que podemos. Lo que me gustaría decir, quizá como para completar esto, si les parece abrir una pequeña ronda de participaciones, es que cuando desde la medicina uno cuestiona la relación médico-enfermera, puede ser llamativo, uno podría decir, no, ¿por qué? Y yo a mí me gustaría explicitar esto, porque a mí me cuesta imaginar, digamos, que el futuro de la medicina, digamos, esté ligado a esta forma de relación con la enfermería. Es decir, estoy convencido de que el avance del sector salud necesita revisar este tema. Sorprendentemente, esto que vos decís, ¿no? La mirada que hace el enfermero, pero desde afuera, porque los enfermeros no participaron y a la hora de poner en movimiento las instituciones empezaron a surgir. Por ejemplo, una no tenía una morgue. Rápidamente los enfermeros se hubieran dado cuenta de eso. Bueno, y fue toda la estrategia que hacemos hasta que eso se forme. Entonces, me parece que es interesante esto que vos marcas como para el enfermero, en función del enfermero, pero sin el enfermero, esto que decías, el diálogo con, ¿no? A mí me está resonando. Yo soy Carlos Torres, Carlos Torres del Hospital Durán. Y me resuena lo que dice la arquitecta, porque el Durán hace un poquito que se remodeló. No hay lugar para enfermería. No hay estación de enfermería, no hay lugar para la ropa social, no hay baños. Ay, se muere, pero bueno, estaba cumpliendo con su función. Y creo que eso justamente tiene que ver con el rol de la enfermera hoy en día, que también pasa por todo esto de la educación, de las distintas medidas curriculares. Creo que es hoy algo fundamental es cuestionarse el rol, la posición de la enfermera de poder tomar una decisión, no solamente si lo toma en cuenta, sino que cuestionar está dentro de la profesión. ¿Por qué no se nos está consultando? Seguramente no estamos lo suficientemente fuertes, paradas, capacitadas, y quizás no nos creemos el cuento como decimos nosotros. Coincido con vos en que uno no tiene la autoestima suficiente como para respetarse y hacerse. La profesión, claro. Pero esto tiene que ver con la autoestima. No somos conscientes del poder.
porque si vamos solo a los números de un hospital, sabemos que el 60% de la dotación como mínimo es enfermería, y por lo menos en ese poder numérico no nos estamos haciendo cargo. Seguimos diciendo, si doctor, nos cuesta mucho aprender a decir, etcétera, pero también otra visión hace que nos llevó al sometimiento de la figura médica por esto de cuidar el ambiente de la persona, ¿no es cierto? Como la que muestra la película, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el piso? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la ventana? Y alejándonos de la persona del cuidado. En última instancia aparece alguien que cura, ¿no es cierto? Y el curar está asociado más que nada con la figura del enfermo o del doliente, etcétera, etcétera. Y con estas características están dichas allí, ¿no es cierto? De uno sometido, callado, abnegado, ¿no es cierto? Que incluso fue lo que marcó muchas escuelas de enfermería de nuestro país y que hasta hace muy poco tiempo curaban, ¿viste? Con las flores, con la toca, con toda la cosa esta simbólica que va marcando el desarrollo de esta profesión, ¿no es cierto? Y hoy cuando uno dice, tenemos capacidad de hablar, tenemos otras características, tenemos otra formación, es cuestionado. Siento que es una profesión que sufre. En estos momentos, tratando de salir adelante desde un salario que uno ni siquiera es capaz de reclamar, para lograr mejor, estar en una mejor condición de vida. Nosotros hemos sido formados sin haber investigado en el inicio de todos los conocimientos que forman parte de la currícula de enfermería desde que se inició la carrera. Creo que hemos sido formados para obedecer. Quiero decir que el caso de enfermería para mí es como un caso emblemático, porque además los enfermeros son muchos más que los fonoaudiólogos, pero esto mismo que pasa con los fonoaudiólogos pasa con los psicopedagogos, pasa con los nutricionistas, pasa con los trabajadores sociales, digamos, quizás los enfermeros pudieran ayudar, porque son más, a salir un poco, como decía Martín, ¿no? A salir un poco, a trascender un poco la propia cultura del Congreso de Educación en Enfermería, y todo el tiempo se hablaba de la calidad del cuidado, el cuidado intersubjetivo, lo cual estoy absolutamente convencida que es así, pero formamos desde ese lugar y no formamos desde la lectura del poder en las instituciones, y con eso vivimos todos los días, todo el tiempo. Entonces, me parece que tenemos que empoderarnos, pero para eso también tenemos que formarnos, y eso en gran parte es responsabilidad nuestra, pero en gran parte también es responsabilidad de un sistema cruelmente neoliberal, donde mejor es que la gente no esté alertada, porque si no se puede convertir en un quiste dentro del propio sistema.